Los padrinos mágicos en el Caballero Caballeroso. Yo sí lo escucho bien. ¿Lo escuchan bien? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Un poco raro lo de los padrinos mágicos, la verdad. Sí. Okay. Primarcas fueron creados en los laboratorios secretos del emperador para convertirse en lo mejor de la humanidad, generales de poder divino. Cuando aún estaban descansando en sus cápsulas de gestación, se tomó su ADN para crear sus respectivas legiones de super soldados leales hasta la médula, los Adeptus Astartes, marines espaciales. Pero como todo en esta vida, debe existir un principio, el primero, la primera legión y el primero de todos los primarcas. Ese era Lionel Johnson, un hombre que nació para ser rey. Cuando el incidente en los laboratorios del emperador lanzó las cápsulas de gestación de los primarcas por la galaxia usando la disformidad, el reino de las almas infestadas de demonios, estos se abalanzaron sobre la cápsula del pequeño Lion, buscando desesperadamente corromperlo para unirse a su bando, susurrándole en el oído sus promesas de poder y gloria. La cápsula del león se estrelló contra el planeta Caliban. Ahora, si vieron mi video anterior recordarán que Mortarion cayó en el peor planeta imaginable. Bien, pues Lionel Johnson muy posiblemente cayó en el segundo peor planeta, aunque es debatible. Caliban era un mundo lleno de espesos bosques donde se ocultaban las peores bestias de la galaxia. Fisuras en la disformidad brindó a estos superdepredadores el poder de los demonios. No luchaban como simples animales hambrientos, eran seres de pesadilla que desgarraban las almas de sus víctimas. Y el pequeño primarca descendió en mitad de este laberinto de la muerte, alejado de cualquier rastro de civilización, totalmente solo ante los poderes de los demonios. Para su suerte, Caliban también poseía vida humana. La violenta vida en este lugar llevó a la creación de órdenes conformadas por tecnocaballeros, portando espadas de energía, armaduras reforzadas por la vieja tecnología del hombre y montando corceles modificados, más grandes, resistentes que un caballo normal. Estos tecnocaballeros lucharon desde hace décadas con la esperanza de algún día poder librar a Caliban de estas amenazas. Aún así, las órdenes se encontraban separadas por sus propias rencillas. El más grande de los caballeros en esta época era Sir Luther. Luchaba valientemente para defender a los suyos. Cuando se enteró que una de las peores criaturas había mostrado su rostro, tomó su arma y viajó con sus hombres para enfrentar... Sí que cayó en un sitio malo, pero cayó en un sitio malo de demonios, no de personas malvadas que le pudieran corromper como tal, sino solo de demonios. Pero no de personas malas, no como ese señor que cayó en un sitio que era todo, que el cielo estaba todo oscuro y estaba lleno de como si fuera menor. No. Pero la gente que estaba en el lugar, o sea, la diferencia es que la gente que habitaba en ese lugar se centraba en matar demonios, no en matarse entre sí. Entonces imagino que el ambiente donde cayó no era tan caótico entre como el sitio esto que era de veneno. No de veneno, sino que el cielo estaba oscuro, a eso me refiero. Y cuando llegó, quedó sorprendido al ver el cadáver de este ser completamente descuartizado. Una terrible pelea se había librado allí y el responsable logró acabar solo con un demonio de inmenso poder. Fue entonces cuando Luther lo vio. Un joven sucio, de largos cabellos dorados, con un cuerpo lleno de heridas, pero sus ojos, los ojos, eran de un verdadero depredador. Sabía que estaba ante la cima de la cadena alimenticia de Caliban. Fue entonces que Luther le dio su nombre, Lionel Johnson, León, hijo del bosque. Comprendiendo inmediatamente la fuerza y nobleza de este muchacho, Luther se lo llevó para criarlo. Lion era un hombre callado, taciturno y con una mirada que no parecía la de un hombre, sino la de un depredador buscando su siguiente presa. Pero aún así, tenía algo especial. Verás, cada primarca cuenta con un aura, su energía, algo que solamente ellos pueden emanar y que los mortales podemos sentir. Se dice que el aura del león era tan poderosa que solo con estar ante su presencia, los humanos caían de rodillas aceptándolo como su rey. Hablaba poco, pensando fríamente cada palabra. Fue así que Lion creció para unificar las órdenes de caballeros de Caliban. Luther debió haber sido el más grande guerrero de su época, pero ahora Lion se había vuelto un héroe como ningún otro.
En una muestra de verdadera humildad, el corazón de Luther no sintió envidia alguna, solo orgullo de ver a su mundo unido y ser de los pocos que podían llamar amigo al león. Bajo las órdenes del primarca se llevó a cabo una gran cacería, rastreando a cada bestia y limpiando los bosques. Por primera vez, estos ya no serían una amenaza. Claro que esto llamó la atención del emperador, el cual fue a ver a su hijo. Lion lo recibió con los brazos abiertos y como si supiese para lo que fue creado, aceptó servir a su padre sin chistar. Se le dio el mando de su legión, los primeros, los ángeles oscuros. Caballeros que compartirían la nobleza de su padre genético, adoptando el estilo de lucha de Caliban. Se volverían varios de los mejores espadachines de la galaxia. Bajo su mando, las conquistas del león eran incontables. Se dice que incluso los marines de otros primarcas debían resistir el incontrolable deseo de arrodillarse ante él. Además que sus hermanos lo encontraban muy intimidante. Era como estar encerrado en una habitación con un animal salvaje que no paraba de estudiarlos, como si escogiese... Esto me recuerda... me recuerda la historia que decían del emperador. Es como si fuera lo más cercano al emperador, por ahora que he escuchado. Es su siguiente presa. Durante la herejía de Horus, la guerra civil que dividió el imperio, Lion fue probado en múltiples ocasiones, tentado por los mismísimos dioses del caos, quienes deseaban desesperadamente su caída, ofreciéndole todo lo que pudiese desear, pero este solo respondió: la lealtad es suficiente recompensa, cazando a varios de sus hermanos traidores. Logró sobrevivir a la herejía, pero al regresar al planeta Caliban se encontró con la sorpresa de que Luther lo había traicionado. Los poderes del caos corrompieron a este noble campeón, el cual ahora se levantaba contra su viejo amigo. Ambos lucharon embravecidamente. Tan terrible fue el enfrentamiento que el planeta se dividió por la energía disforme liberada, explotando en miles de pedazos. Los ángeles oscuros vieron a su padre desaparecer para siempre y además ahora sabían que habían traidores entre sus filas. Algunos de ellos habían traicionado al imperio jurando cazarlos y no permitirían que esta vergüenza sea... Estaba a punto de decir, por una vez la historia va bien. ...conocida por nadie. Tomaron el último pedazo del planeta, ahora solamente llamado como La Roca, como base móvil de operaciones. La Roca. Lo que no sospechan es que antes de caer, el león fue tomado por unas pequeñas criaturas simplemente conocidas como los vigilantes en la oscuridad, quienes tomaron a un dormido Lion el Johnson y lo ocultaron en las profundidades de La Roca, dejándolo dormir hasta el día en que sea necesitado una vez más. Aquí las palabras del propio primarca: la medida de la verdadera gloria no es dar batalla en el brillante mediodía de la guerra, rodeado de valientes camaradas en el campo de la victoria, sino luchar valientemente solo en la oscuridad, sin esperanza de ayuda o incluso recuerdo, y escupir desafiante en el ojo de la medianoche. Lion es uno de los absolutos favoritos del público. Pero ahora, ¿quién está listo para Genghis Khan en el espacio? ¡Mongoles! ¡Qué calajo hacer ¡Qué mongoles aquí! diseño! Cuando expulsaron a los primarcas de los laboratorios del emperador, no fueron solo los demonios quienes se lanzaron sobre ellos. Ay, no, El esa dios música. de la risa, Eldar, Segora, observó la cápsula del pequeño Yagatai y por alguna razón la cambió de lugar con la de Fulgrim, intercambiando mundos. Nadie sabe muy bien por qué hizo esto. ¿Será acaso parte de un plan maestro que llevará a la caída de Slaanesh, el dios del caos del exceso y enemigo jurado de los Eldar? ¿O quizás solo fue una broma? Sea como sea, Yagatai terminó en el planeta Chogoris, también conocido como Mundus Planus. ¿Por qué? Verás, Chogoris es un mundo lleno de inmensas estepas que ocupan grandes porciones del planeta, tanto que existen áreas donde puedes sentarte, ver en cualquier dirección y no observarás una sola montaña o árbol. Solo un océano de pasto fusionándose con el cielo en el horizonte. La gente de Chogoris había retrocedido hasta perder casi toda su tecnología. Se separaban en tribus nómadas que usaban gigantescos caballos para moverse. Yagatai fue encontrado por el líder de una tribu,
No era la más grande ni la más poderosa, pero era una tribu bastante honorable y aceptaron a este muchacho como uno de los suyos, enseñándole al joven el arte de la guerra a caballo, pero sobre todo el honor del guerrero y la belleza de la batalla. Verás, debido a que Chogoris tenía estas planicies tan vastas, sus habitantes eran maestros de la contemplación, naciendo entre ellos un extraño pero fascinante movimiento artístico, llegando a la conclusión de que la guerra era una forma de arte y el guerrero el más grande de todos los artistas. Que uno debe encontrar placer en la batalla, no por el gusto de derramar sangre, sino por la alegría de enfrentar a artistas dignos de reconocimiento. Esta forma de Qué fumada se acaban de meter. pensar enfocó la mente del primarca, volviéndolo un hombre honorable y sensato. Cuando su padre adoptivo fue asesinado por una tribu rival, Yagatai reclamaría venganza. Aunque solo era un niño, se encontraba lleno de ira. Reuniendo un ejército, ordenó el asesinato de tanto hombres como mujeres y niños, comenzando un frenesí sangriento que lo encaró con su lado más oscuro. Cubierto de sangre de inocentes, Yagatai escuchó los susurros, sintiendo el placer de la matanza y el deseo de buscar más víctimas. Pero las palabras de su padre adoptivo se hicieron presentes. El joven primarca, cargado de emoción, lleno de éxtasis, supo que este no era el camino. Tomó un respiro y meditó. Las planicies alejaron los susurros y supo lo que tenía que hacer. Las tribus habían luchado las unas contra las otras por mucho tiempo. Comenzaría una campaña de conquista, unificando lentamente el planeta bajo una sola bandera. La batalla fue larga, pero al final el primarca se alzó con la victoria, convirtiéndose Yagatai Khan, el Gran Khan, o también conocido como el Halcón de Guerra. Poco tiempo después llegaría el emperador de la humanidad. Pero a diferencia de sus otros hermanos, el encuentro con Yagatai fue extraño. Verás, ¿recuerdas cómo te dije que todos los primarcas tienen un aura y el de Lion es tan poderosa que hace que todos los hombres se arrodillen ante él? Bien, el emperador tiene un aura similar pero mucho más potente. Todos los primarcas de una forma u otra sintieron la increíble necesidad de arrodillarse ante su padre. Incluso Mortarion tuvo que luchar contra este instinto. Con Yagatai no era así. Era casi como si el primarca viera al emperador como un igual. Así pues, el maestro de la humanidad le dio dos opciones. O te unes a mí y formas parte de la gran cruzada, o exterminaría su mundo y lo tomaría a la fuerza. Yagatai sonrió al confirmar sus primeras impresiones. Le dijo al emperador que no era un líder ni un salvador, solo un tirano más. Aún así, aceptó su propuesta. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Chogoris no tenía tecnología como la del Imperio. Lucharían contra un dios con caballos y flechas. Segundo, al unirse a ellos, Yagatai podría continuar su cacería por las estrellas. Ya luego trataría con el tema del emperador. Gracias a su brillantez táctica, el Gran Khan negoció los términos con su padre, permitiendo que éste le entregue casi completo control de Chogoris, salvando las estepas, impidiendo que sean destruidas en búsqueda de recursos y manteniendo intacta la cultura de su mundo. Sus tradiciones sagradas ahora serían legadas a su legión. La legión de Yagatai Khan venían todos de Terra y ahora debían aceptar a los chogorianos en sus filas, cada uno de distintos clanes, Si esto hubiera sido una historia un poquito diferente, o si el hombre hubiera sido, o si a lo mejor hubieran tenido más tecnología, le hubiera dicho que no, 100%. tradiciones. Esto causó muchos conflictos, pero entonces el Gran Khan tomó un cuchillo y se hizo una cicatriz en la mejilla. Luego ordenó a todos hacer lo mismo. No importaba de dónde vinieses, esa cicatriz indicaba que ahora eras de un nuevo clan, una nueva hermandad, una nueva cacería. No, pues, Serían qué gracia. conocidos como los Cicatrices Blancas, el clan que conquistará la galaxia. ¿Y si eran morenos? Perdón, le estoy quitando epicidad. El emperador dudaba mucho de la lealtad del Khan,
quien se lanzaba a toda velocidad al campo de batalla, siempre riendo. La velocidad lo era todo para él, moviéndose de forma que era casi imposible seguirlo con el ojo humano. Llevó a sus hijos a los rincones... Cicatriz de chocolate. Y la comedia nivel ire. Oye, Ash, ¿qué pasa con el comer de nivel? ¿Qué digo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el nivel de comedia nivel ire? No, con la comedia nivel ire. Dios, no sé hablar. No sé hablar. Hay un problema con mi nivel de comedia. Es buena. Hola Dima, ¿cómo estás? Hola Tixer. Hola. más lejanos de la galaxia, riendo en el campo de batalla, felices y de almas libres, disfrutando del arte de la guerra. Cuando estalló la herejía de Horus, este pensó que el Khan se uniría a los traidores sin muchos problemas. Su plan fue intentar engañarlo para atacar leales y sellar su destino, pero Yagatai hizo algo que ningún primarca hubiese soñado con hacer. Se quedó sentado y esperó, meditando y procesando todo lo que sucedía para tomar la mejor decisión posible. Se enfrentó cara a cara con Mortarion, dándose cuenta que aunque el emperador es un tirano, sigue siendo mejor que servir a los demonios. Mortarion dijo que no disfrutaría matando a su hermano, a lo que el Khan respondió: esa es la diferencia entre nosotros. Cuando mato a mis enemigos, siempre estoy sonriendo. Dios, este sujeto es un badass. Luego de la herejía de Horus, eso es una resicópata. Desapareció en la telaraña, la dimensión de bolsillo de los Eldar, mientras perseguía a los Drukhari, un montón de depravados que les encanta ir rápido. Algunos creen que Yagatai Khan Oye Ire, ¿qué es un modelo de carro mongol? Un No sé. Genghis Khan. Te quiero dar VIP. Te quiero dar VIP. Es muy bueno. Es muy bueno, Sony. Sony, es muy bueno. Es muy bueno. Lo que acabas de decir, estás aprendiendo de mí, hijo mío. Están... Cada vez está malo. No, cierra el ortomante de waifus. De ti no quiero opiniones con tu nombre. Están aprendiendo de mí. Ay, el que se llama Cemento Liz. Soy tan fan de tu nombre. Póngale a dormir. Mira, Preven Liz. Dios, qué bueno. Es muy bueno. Si este nivel ire, qué dolor. Eso dices porque no tienes novia. Lo que sientes es envidia. Ok, envidia. Lo que sientes es envidia. ¿Me escuchas? Envidia. ha muerto. Otros que ha llevado jugando las carreritas con estos tipos por más de 10.000 años. Algunos que el dios de la risa Eldar, Segorat, le reveló su plan y por qué lo cambió de planeta, cumpliendo así el destino que este puede haber tenido planeado o simplemente diciéndole que jaja, prank bro. En fin, este es el Gran Khan. Y este sujeto, antes de matarte con su espada, te mataba primero con sus palabras. Tiene de los mejores diálogos en Warhammer 40.000. Esto es de una conversación entre él y Fulgrim. Fulgrim una vez le dijo: escuché de un contacto en Marte, Yagatai, que les haces cosas extrañas a tus naves. El Khan le lanzó una mirada con los párpados pesados a Fulgrim y respondió: escuché de un contacto que les haces cosas extrañas a tus guerreros. ¡Damn, boy! Es de mis favoritos. Pero ya es suficiente del Khan. Alista tu mejor barba vikinga, porque es hora de conocer a... Bienvenidos a las heroicas andanzas de Dave, el bárbaro del espacio. El planeta de Fenris. Vikingo, lobos, unga. Es un mundo mortal, de los peores ahí afuera, sumido en un invierno eterno, lleno de monstruos y con los océanos infestados de krakens espaciales. Este no es un lugar para los débiles y es exactamente donde se estrellaría Leman Russ. Al igual que su hermano Lionel Johnson, el pequeño primarca quedaría en mitad de la intemperie, en la tundra congelada. Para su suerte, sí sería encontrado, pero por una gigantesca loba, la cual acababa de tener a sus crías. Esta criatura fue capaz de reconocer la esencia noble del primarca, decidiendo criarlo como uno de sus cachorros.
Liman aprendió a correr en 4 patas, usando sus colmillos y garras para cazar. Durante la temporada del invierno infernal, debía ir al reino más cercano buscando comida. La gran loba y sus hijos robaban grandes cantidades de suministros, tantos que el propio rey Gothic, señor de la casa de Ross, tuvo que ir a encargarse de este asunto. Acompañado de sus mejores guerreros, se enfrentó a la gran loba y al primarca, quienes lucharon ferozmente, moviéndose de un lado a otro con docenas de lanzas clavadas en su espalda. La gran loba reclamó la vida de muchos, pero al final fue asesinada por estos guerreros. Lleno de rabia por esto, el muchacho y los otros cachorros se lanzaron al cuerpo de su madre para protegerla, muy heridos, pero aún con deseos de pelear. El niño mató a muchos guerreros antes de ser derribado, pero decidieron perdonarle la vida y la de sus hermanos lobos al darse cuenta de que era un hombre, no una bestia. El rey vio en él gran carácter y lo llevó para ser educado como guerrero. A Liman le tomó un poco acostumbrarse a las tradiciones humanas, como si hubiera sido hecho para estar entre los lobos, no entre los hombres. Se dice que le tomó un par de años dejar de reírse como un rugido rasposo o cantar desafinadamente. Era obvio que no era humano, tampoco un lobo. Era algo muy superior. Así pues, el rey le entregó su nombre, Liman, de la casa de Ross. Se cuentan historias de Liman lanzándose en solitario contra ejércitos y saliendo de allí cubierto en sangre sin que una sola gota sea la suya, que luchaba con las manos desnudas contra los kraken y los mamuts de Fenris. Luchó hombro con los mejores guerreros de sus tierras, ganándose a pulso su respeto. Cuando el rey murió, no hubo dudas que era Liman Ross quien debía liderarlos, llevándolos a un frenesí glorioso de batallas como nunca antes se había visto. Tal era la leyenda del rey lobo que el emperador llegó a estas tierras para confirmar si era uno de sus hijos. Se presentó ante el gran palacio mientras Liman y sus hombres festejaban otra victoria más, con la más deliciosa comida, la más dulce hidromiel y las doncellas más hermosas que pudieses encontrar. El emperador se presentó usando un velo cívico. Si el sol no brillara lo haría tu corazón, pues no he visto luz más pura que la que él brota, mi amor. Pero si me acabas de conocer y ya me estás diciendo, mi amor, ¿dónde está la primera fase de hola, ¿cómo estás? Me llamo Elvilla, ¿qué tal? Pues mira, yo seguiré. ¿Dónde está la fase bonita de conocerse, de cómo piensas tú? ¿Quieres tener hijos? ¿Cuánto ganas? ¿Cuáles son tus opiniones políticas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Quieres ir a ver una película? ¿Dónde está eso? Es broma. Gracias por los beats. Estamos viendo la historia de los primarcas leales, chicos, para los que están llegando. ¿Qué tal todo? Para los que están llegando. ¿Qué facción eres? Más importante, ¿cuál es tu color favorito y por qué es el azul? Sigue espantando Iri. Yo no espanto a los hombres. Hola, yo no espanto a ningún hombre. Chicos, es una pregunta honesta para los hombres que están ahora mismo viendo el stream. ¿Yo alguna vez he dicho algo que les haya espantado? Si de ser así, ¿qué fue? Sí. ¿Y qué fue? Los chistes. Qué buenas nalgas. Desde que no... En serio, los chistes. No hay mejor forma de saber si es la indicada que preguntar, ¿cuál es tu alien favorito de Ben 10 original? Te Pugato duro. Personas novia. No me acuerdo que me hayas espantado. ¿En serio? Yo creo que lo que más puedo decirte... Yo creo que lo que más puedo decirte son chistes para espantar. Otra cosa, quizás que me ponga a decirte el lore de Warhammer ahora que soy bien friki con eso. O que... O algo más, o que me ponga a decirte el lore de algún juego. O que me ponga a hablar del LOL. Creo que si me pongo a hablar del LOL, espanto a medio chat.
Creo que los espanto. ¿Les gustaría saber el lore de Nautilus? Es bastante interesante. También les puedo decir qué hace cada habilidad, cuántos segundos tiene, cuáles son la pasiva y cuáles son todos los pequeños detalles y algunos trucos para ser muy buen jugador. Ir hablando del LOL. No, pero es interesante. Pero no, del lore del LOL. Y del Dota. El Dota no jugué, lo siento. ¿Por qué te digo lo siento? Soy pendeja. No. Y así está bien. Saúl, deja de decirme cosas. Saúl, deja de hablarme. Deja de... ¿Por qué Saúl sigue escribiendo? No, es broma. Te sabes los reworks. Te puedo decir... Bueno, hasta que dejé de jugar. Después de dejar de jugar, pues no lo sé. Porque claramente si no juego no puedo saber lo que hay. Pero te puedo decir lo que hacía la Cali de antes, la Catarina de antes, la Evelyn de antes, la Poppy de antes. Y lo inútil que era. Porque tantos usuarios solo lee a Saúl Secure. Estás celoso. Estás celoso. Eso es lo que me quieres decir. Estás celoso. Quieres que te lea más a ti. Esos son celos. Eso que estoy escuchando son celos. Ojalá me lo digas tú. Fuerza Saúl. No respondió, no respondió. ¿Cómo estás, Nikita? ¿Qué tal todo? ¡Hola! Fuerza Saúl, sigamos. Disfrazado como un pordiosero, el cual se acercó al rey lobo. Le dijo que no deseaba nada más que sentarse a la diestra del rey y hablarle de ciertos temas. Lehman, entre risas, le dijo que no era un guerrero, así que no tenía derecho a entrar, debía largarse cuanto antes. El emperador respondió que lo desafiaba. 3 desafíos. Si él ganaba, Lehman dejaría que éste se siente a su lado para escuchar lo que tenía que decir. Lehman, entre risas, dijo que aceptaba, pero que si él ganaba, el extraño debía convertirse en su esclavo. Así comenzó la competencia. Primero, competencia de comida. A ambos se les sirvió enormes porciones de carne de mamut. El emperador comía con un apetito voraz, devorándolo de varios hombres en segundos. Pero al voltear la cabeza, vio a su hijo que había terminado su plato hace ya un buen tiempo. Segunda competencia, bebida. El emperador bebió galones de hidromiel con enorme rapidez, buscando barril tras barril hasta toparse con la mano de su hijo. Este había terminado su parte y ahora se bebía la de su rival. Enfurecido por todo esto, el emperador le dijo que este era un inútil, un arrogante pomposo que solo sabía comer y beber. Así pues, calmadamente, Lehman le dijo que el último desafío sería una batalla a puñetazo limpio. El emperador se quitó su velo psíquico y luchó en serio. Ni siquiera un primarca tiene oportunidad contra el maestro de la humanidad. Lehman saboreó por primera vez en su vida la derrota y al despertar de su paliza comenzó a reírse. No necesitaba palabras. Quien sea que pudiese patear su trasero de esa manera merecía su lealtad. Se unió al emperador reuniéndose con su legión. Los lobos Miren qué diseño, miren eso, trenzas en el pelo, armaduras, pieles de lobo, cráneos en escudos, plumas, colmillos de lobos, lanzas, hachas. Miren qué bonito, me encanta, me gusta mucho todo lo vikingo, me encanta, miren qué bonito. Espaciales, aunque él prefería el nombre de Fenris. La Vilca Dios, Fenric. Qué bonitos diseños, de verdad. Parezco súper friki, pero qué bonitos. Lehman era extremadamente leal al emperador. Increíblemente leal al emperador hasta la médula. Se volvió su verdugo, su ejecutor. Cuando estalló la herejía de Horus, fue Leman Russ a quien enviaron para matar a Magnus el Rojo, logrando herirlo de gravedad y reduciendo el planeta próspero a cenizas. Fue el único de los hermanos en casi matar a Horus Lupercal. ¡Wow! Casi logró detener la herejía y su fracaso lo atormentó por siempre. Al terminar la herejía, Leman Russ tuvo una visión. Oculto en el ojo del terror, en el corazón mismo de los demonios, se encontraba algo simplemente conocido como el árbol de la vida,
capaz de sanar Fíjate. cualquier enfermedad o herida. Si tuviera este árbol de la vida, podría sanar al emperador y salvarlo del trono dorado. Así, el gran rey lobo, sin temor alguno, marchó a su destino, Pero mira qué diseño más bonito. jurando que volvería para salvar al imperio, para salvar a su padre y devolver la gloria a la humanidad. Con estas siendo sus últimas palabras. Escuchen atentamente, hermanos, porque el aliento de mi vida está casi agotado. Llegará un momento lejano en el que nuestro capítulo mismo morirá, como yo estoy muriendo ahora, y nuestro enemigo se reunirá para destruirnos. Entonces, hijos míos, yo escucharé su llamado en cualquier reino de la muerte que me retengan, y vendré, sin importar lo que me prohíban las leyes de la vida y la muerte. Al final estaré allí, para la batalla final, para el tiempo del lobo. Dios, Lyman Ross es sin lugar a dudas un verdadero gigachat. Un poco cretino, pero ya llegaremos a hablar de eso más adelante. Bueno, en su propio video. Si de verdad queremos hablar de lealtad, eso sí, debemos ver a... Yes, phallic De 10. individual. Por ahora, It is I, el Rogel mejor Dawn. con gran Ok, diferencia. mira, todos los primarcas, sin importar si son leales o traidores, fueron tentados por el caos. Todos recibieron una prueba. Algunos cayeron, otros se mantuvieron firmes. Pero ante los ojos de los dioses, todos podían ser corrompidos. Todos. Menos Rogel Dawn. Uy, qué Incluso armaduras. desde su cápsula de gestación, los demonios de la disformidad y los dioses del caos se mantenían alejados de él. La lealtad a su padre, su amor hacia el imperio era absoluto, incuestionable, incorruptible. Su fuerza de voluntad era tan grande, su mente tan controlada, que podía hacer retroceder a los demonios solo con mirarlos. No tenemos muchos datos de su infancia. Lo poco que sabemos es que terminó en el planeta Ingwit, un mundo helado donde las personas vivían en condiciones extremas. No habían muchos recursos y sus gobernantes debían recurrir a decisiones terribles cada día para salir adelante. Rogel fue adoptado por el anciano señor de la casa de Dorn, quien decidió criarlo como a su nieto. Este le enseñó el valor del honor, la dedicación y sobre todo la lealtad. En Ingwit no existía tal cosa como la corrupción. Era un lugar tan extremo que todos debían poner de su parte. Si uno solo de ellos fallaba en su trabajo, todos morían. Por eso los líderes eran los más confiables. Rogel era tan noble que era incapaz de mentir. Ni una sola vez dijo una mentira, aunque esto lo hubiese favorecido. Al fallecer su abuelo, se le confesó que había sido adoptado, que no guardaba conexión de sangre con este hombre. Rogel Dawn, en lugar de sentirse traicionado, solo lo amó incluso más. Este había sido un hombre tan noble que incluso en un planeta con los recursos tan limitados como lo es Ingwit, decidió cuidar de este muchacho, quererlo como si fuese realmente su nieto. Los habitantes de este mundo lo eligieron como su nuevo rey, el más confiable de todos. Rogel sintió el peso de esta decisión y prometió sacarlos de la... Por personajes como estos, me hacen cuestionarme los daddy issues, ¿sabes? Por personajes como estos. Y cuando tocan personajes femeninos es como, Dios, mi madre. Por personajes como la estos. pobreza. Bajo el mando del primarca dejó de ser conocido como el planeta Ingwit y ahora sería llamado el sistema Ingwit. Así es, Rogel organizó de tal forma su mundo que incluso logró expandirse a los alrededores, creando un pequeño reino entre las estrellas. Se cree que en Ingwit, Rogel Dawn encontró los restos de una nave conocida como la Falange, la más grande en la historia de la humanidad, de proporciones titánicas. Se volvería su base de operaciones para dirigir varios mundos al mismo tiempo. El emperador lo encontró fácilmente al escuchar sobre este poderoso rey que estaba creando su propio imperio. Rogel se arrodilló jurando lealtad eterna, ofreciéndole la Falange como regalo. Regalo que el emperador rechazó. Ahora esta sería la base de operaciones de la Legión del Primarca, los Puños Imperiales.
Rogal Dorn era un genio táctico, pero sobre todas las cosas era un maestro de la construcción. Las fortalezas que levantaban eran imposibles de asediar, algo que compartía con su hermano Perturabo. De hecho, los dos eran muy similares, lo cual, irónicamente, hizo que se despreciaran. Rogal fue elegido por el emperador para reconstruir el Palacio de Terra, convirtiéndolo en una fortaleza impenetrable, siendo nombrado como el Pretoriano de Terra, su más valiente campeón y defensor. Durante la herejía de Horus, Rogal fue el primero en enterarse de la traición de su hermano, casi matando al Astarte que le dio la noticia. Incapaz de creer de que su amadísimo hermano, Horus, traicionase al imperio. Rogal es de ese tipo de personas que... Me cuesta mucho tomarme en serio el diseño de Horus, porque está como, su cabeza está metida en un sitio más abajo y sus hombros están arriba. Entonces me hace gracia su diseño y no lo puedo ver como un personaje malvado, porque me hace mucha gracia ver su cabecita ahí abajo en plan ¡hola! Con los hombros ahí arriba en plan no sé, me hace mucha gracia. Lo podemos poner. Horus Me hace mucha gracia la cabecita aquí abajo en plan ¡hola! No, me hace mucha gracia, no sé por qué me pasa. traicionase al imperio. Rogal es de ese tipo de personas que mantiene la calma bajo cualquier circunstancia, pero si logras hacerlo enojar, desatas el infierno. Tal fue su ira y su lealtad que cuando se dio cara a cara con uno de sus hermanos traidores, lo mató sin que le temblase la mano. Fue Rogal Dorn quien se mantuvo al lado del emperador durante la batalla final en Terra, luchando contra un enfurecido Perturabo, el cual solo deseaba destruir el palacio construido por su hermano. Cuando el emperador se enfrentó a Horus, el architraidor, Rogal estuvo a su lado, y cuando el emperador cayó por las heridas, fue Rogal Dorn quien lo cargó hasta el trono dorado, conectándolo y salvando su vida. Se puso a la cabeza del imperio y durante 500 años el primarca intentó salvar el sueño de su padre, viendo cómo cada uno de sus hermanos desaparecía o era asesinado, quedando completamente solo, pero manteniéndose en pie. Aún así resistía, pues realmente confiaba en el sueño de su padre, compartía su visión, creía en la humanidad. Pero su ánimo era cada día más sombrío. Se culpó de la caída del emperador, se culpó por la caída del imperio, se culpó por todas las pérdidas de la herejía. Cuando Abaddon, el líder de los traidores, comenzó la primera cruzada negra, Rogal respondió al llamado. El valiente primarca conoció su destino en una de las naves de los traidores. Hace mucho tiempo le habían contado cómo iba a morir, solo en la oscuridad a manos de 1000 atacantes. Este era el momento de su caída, pero aún así no retrocedió un solo paso. Desafiante, se lanzó contra la horda de traidores, luchando hasta el final. Cuando los refuerzos llegaron, lo único que encontraron de su primarca fue su mano cercenada. No tenemos la menor idea de lo que ha pasado con Rogal Dorn. Algunos creen que está muerto y su cadáver fue profanado, otros que lo capturaron. Algunos tienen la esperanza de que de alguna manera logró escapar y ahora cuida del imperio desde las sombras. El propio primarca diría: no hay enemigos. El enemigo en el campo de batalla es simplemente la manifestación de lo que debemos vencer. Él es la duda, el miedo y la desesperación. Cada batalla se libra en el interior. Conquista el campo de batalla que se encuentra dentro de ti y el enemigo desaparecerá como la ilusión que es. Rogal es sin lugar a dudas el primarca que más depresión ha tenido que pasar entre los leales y su historia es verdaderamente inspiradora. Pero si quieres escuchar una tragedia, es solo de conocer a... Vivía una criatura mitad hombre, mitad ave, conocida como el hombre paloma. También conocido como el Hijo Perfecto, el más amado de todos los primarcas, por lo menos por el lado del imperio. Sanguinius representaba todo lo bueno y noble de la humanidad. Su cápsula se estrelló no contra un planeta, sino con una luna, Baal Secundus, en lo que ahora sería conocido como la caída del ángel.
Antaño las lunas de Baal fueron un lugar hermoso, lleno de enormes jardines donde la humanidad vivía en armonía con la naturaleza, disfrutando de la época dorada de la tecnología. Era un verdadero jardín del Edén, pero con la llegada de la vieja noche, la guerra por los recursos inició. No sabemos cómo, pero las dos lunas de Baal fueron infectadas con enormes dosis de radiación, sus ciudades destruidas y sus monumentos reducidos a polvo. Los pocos sobrevivientes debían recurrir a rapiñar las ruinas de las ciudades, además de tratar con los horribles mutantes creados por la radiación. Básicamente era Fallout, pero en el espacio. Cuando encontraron al pequeño Primarca, los baalitas intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque este era un niño perfecto, salvo por un detalle: tenía alas. ¡Oh! Sí, como un pequeño querubín. Pensando que era un mutante, iban a acabar con su vida. Ahora, ¿por qué tenía alas? No estamos del todo seguros. Algunos creen que fue la radiación que terminó por afectarlo, otros que fue creado así por el emperador. Algunos piensan que fueron los dioses del caos quienes intentaron corromper a Sanguinius para demostrar que incluso un Primarca tan perfecto como él no estaba libre de su influencia. ¿Quién sabe? Al final del día no importa, pues los baalitas no pudieron jalar el gatillo. El niño tenía una sonrisa angelical que les impedía lastimarlo. Por lo que, ya que solo estas alas eran el problema, decidieron criarlo y hacer como que no estaban allí. A medida que el pequeño Primarca crecía, sus alas también ganaban fuerza y tamaño, permitiéndole recorrer los cielos con gran facilidad. Sanguinius no solo parecía un ángel, su comportamiento demostraba que poseía un alma pura, completamente inmaculada. Era extremadamente piadoso, ayudaba a todos por igual, pero no solo era un faro de la moral, también era fuerte, luchando con sus padres adoptivos para mejorar la vida de todos en este mundo. Todos lo amaban, hasta que llegó una noche donde 100 mutantes envalentonados se lanzaron al campamento de Sanguinius para acabar con todos. Al ver cómo sus seres queridos morían sin oportunidad de defenderse, el Primarca entró en cólera, descuartizando mutantes con sus manos desnudas, bañándose en su sangre, dándose un festín con ella. Los baalitas lo vieron, el poder de un Primarca liberado en su totalidad sin control alguno, con un halo dorado luminoso rodeando su cabeza. Cualquiera hubiese estado aterrado ante esta visión, pero cuando vives en un lugar tan terrible, un hombre así era lo que tanto habían estado esperando. Mediante la diplomacia, Sanguinius fue uniendo a los distintos grupos de supervivientes bajo una sola bandera. Bajo su mando perfecto, Baal Secundus sintió la esperanza del renacer de la civilización. Pronto se alzaron capillas en su Hagan una animación, una película de esto. Esa escena tiene que verse increíble. honor, adorándolo como a un dios, viéndolo como el ángel que los llevaría a la tierra prometida que solía ser Baal Secundus. Cuando el emperador lo encontró, esta tarea estaba casi terminada. Se dice que el ángel reconoció a su padre de inmediato, pues tenía la habilidad de ver el futuro y sabía que éste vendría por él. Cayó de rodillas ante el emperador y entre lágrimas de cristal le juró lealtad eterna al maestro de la humanidad. Fue así como se reunió con su legión, los Ángeles Sangrientos, los cuales, a diferencia de su padre, eran unos salvajes caníbales adictos a la sangre que habían perdido toda esperanza de redención. La humanidad los veía como salvajes y estos lo sabían, pero demostrando que Sanguinius es un ser de pureza absoluta, logró convertir a estos bárbaros en los más nobles, hermosos y honorables guerreros que se ha visto, pasando de monstruos a héroes del imperio. Fue gracias a esto que los Ángeles Sangrientos amaban enloquecidamente a su Primarca, pues los redimió a los ojos de la humanidad y el emperador. Por desgracia, había algo que ni siquiera Sanguinius podía superar, el más grande secreto de su legión, la sed roja, una enfermedad que causaba una repentina e implacable necesidad de beber sangre humana. Tarde o temprano, todos sus hijos la sentían. Se dice que el propio Sanguinius también sufría de esta enfermedad, aunque sabía tenerla bajo control debido a su inmenso poder. Todos lo veían como un ser perfecto, un alma pura e inmaculada, la grandeza de la humanidad en carne y hueso. Por lo tanto, no podía permitir que nadie supiese el secreto de sus hijos, ni siquiera el emperador.
temiendo que si éste llegaba a enterarse, eliminase a su legión de la historia como lo hizo con sus 2 hermanos caídos, el de la 2ª y la 11ª legión. El único que sabía todo esto era su más amado, querido, confiable y respetado hermano, Horus Lupercal, con el cual ¡No! ¿Por qué el Horus de todos? era como uña y carne. Durante la herejía de Horus, este aprovechó el secreto del ángel para tenderle una trampa. Lo hizo encarar al dios de la sangre y su campeón, Ka'Bandha, un demonio de inmenso poder, prometiéndole la cura para sus hijos. La vergüenza de Sanguinius fue que casi aceptó, pero su lealtad hacia su padre perduró más que su deseo. Se enfrentó al demonio y tomando a sus hijos regresó a Terra para el combate final. Fue Sanguinius quien defendió las puertas del palacio y fue Sanguinius quien acompañó al emperador a su duelo final con Horus, enfrentándose primero con el architraidor. Horus intentó convencerlo para que se uniese a su bando, y aunque Sanguinius supo que ya no era rival para su hermano, nunca traicionaría al emperador. Se enfrentó contra Horus, logrando abrir una abertura en las defensas del architraidor, pero muriendo en el proceso. Se dice que la caída de Sanguinius fue tan terrible, tan violenta y espantosa, que el grito de su muerte resonó por el reino de las almas y llegó hasta sus hijos, quienes montaron en una cólera homicida, barriendo con los invasores, salvando el palacio imperial. Esta rabia sería conocida como la rabia negra y sería una sentencia de muerte entre los ángeles de la muerte, una enfermedad más con la cual tratar. Sanguinius murió, sacrificándose por el emperador y por la humanidad, demostrando su gran pureza. Aquí unas palabras del ángel. No es el deseo hacia la sombra ni el ascenso hacia la luz lo que nos hace superiores. Es la lucha sin fin entre los dos que radica la grandeza del carácter. Somos probados y no nos doblegamos. ¡Nunca caeremos! Sanguinius es uno de los favoritos del fandom y sus hijos han alcanzado una gran importancia en el canon actual. Quizás más adelante le dedique un video aparte. Ahora es momento de dejar de lado al brillante Primarca y comenzar a conocer a... ¡Te tendré 3 minutos! Ferrus Manus. 3 minutos. Me sorprende que hayan algunos que estén muertos. Ok, Ferrus Manus es sin lugar a dudas un Primarca que quedaría muy bien en Dragon Ball. Ya verás por qué. El pequeño Primarca se estrelló contra el planeta Medusa, un mundo para nada bonito. Comencemos con el hecho de que estaba muy cerca al ojo del terror, el lugar de nacimiento de Slaanesh y el corazón del infierno en nuestra realidad. Este planeta estaba sumido casi en una noche eterna. Su geografía era terriblemente inestable, creando y destruyendo continentes y océanos constantemente. Enormes erupciones volcánicas volvían porciones del planeta inhabitables. Aún así, la humanidad prosperó en este lugar. ¿Cómo? Con clanes guerreros que luchaban constantemente por los recursos en guerras terribles e increíbles actos de fuerza. Aquí no había lugar para ningún tipo de piedad. El fuerte vive, el débil muere. Así de sencillo. Todo giraba en torno a la fuerza. A diferencia de otros primarcas que sentían el deseo de acercarse a la civilización, Ferrus se mantuvo explorando estas tierras, alejándose lo más posible del resto de la humanidad. Llegó a toparse con un extraño artefacto que al investigar resultó ser una máquina de guerra de los necrones, despertando a una serpiente necrona de inmenso poder. Como fue su culpa, juró dar caza a esta criatura, la persiguió por todo el planeta y luego procedió a atacarla con sus propias manos. Los humanos que vieron el combate observaron al joven Primarca dividir la tierra con sus puños, doblegando a la criatura, la cual se negaba a morir. Ferrus entonces tomó a la serpiente del cuello y la sumergió en la lava sin importarle perder los brazos. Pero claro, estamos hablando de un Primarca. No hizo un solo gesto a pesar del increíble dolor viendo cómo la serpiente se derretía. Lo que no esperaba Ferrus es que el metal vivo del que estaba hecha la criatura, su necrodermis, se aferraría a sus brazos, volviéndolos incluso más poderosos que antes. Metal vivo líquido. Fue así como la leyenda de este campeón corrió por todo el mundo. Ferrus tendría diferentes nombres: el Cataclismo, el Cazador y su favorito, el Final.
Ferrus al fin se rebeló ante la gente de Medusa, pero no para ayudarlos. Todo lo contrario, que el fuerte viva para servirlo, que el débil muera en su vergüenza. A los ojos del joven Primarca, la fuerza lo era todo. El planeta se lanzó una guerra incluso más terrible que las anteriores. Los actos de fuerza de Ferrus parecen imposibles incluso para un ser sobrehumano. Se dice que cargaba montañas en sus hombros. Él dividía los continentes con sus pisadas, que podía derrotar ejércitos enteros solo con sus puños. Cuando el emperador lo encontró, intentó hablar con él para que se uniese al imperio, pero Ferrus tenía una forma más fácil de tratar con esto: una pelea. Quien ganaba obtenía al otro como sirviente. ¡Punto! El emperador aceptó, y aunque estamos hablando del maestro de la humanidad, se dice que su combate se sintió por todo el planeta. Cada golpe mandaba lanzar al adversario kilómetros atravesando montañas. Sus puños eran capaces de cambiar el clima con la potencia de sus impactos. Medusa nunca volvería a ser la misma después de este duelo de titanes. Completamente cubierto de sangre, sudando a mares, con una sonrisa de oreja a oreja y aún de pie, Ferrus reconoció la fuerza de su padre. Con un último golpe, juró lealtad eterna a este y aceptó el mando de su legión, los Manos de Hierro. Él solo quería a los más fuertes entre sus hijos. Si alguno fallaba en la más mínima de sus expectativas, le decía claramente que estaba avergonzando a su primarca. Ellos imitaron a su padre, renunciando a sus manos y aceptando el metal. Por su lado, Ferrus no tenía piedad ni paciencia para los débiles, pues él solo buscaba la perfección. Fue esto lo que inesperadamente lo acercó a su hermano Fulgrim. Se dice que los dos compitieron en la creación del arma perfecta. Ferrus creó una hermosa espada llameante y Fulgrim un gigantesco martillo irrompible. Cambiaron este regalo, sellando así su gran amistad. Se decía que Ferrus era el más feo de los primarcas. No es que eso le importase. Un día Fulgrim le dijo que con esa cara y sin apreciar el arte, parecía una gorgona. Su respeto y aprecio era tal que Ferrus se rió y dijo: pues seré una gorgona, aceptando este como su apodo. No había persona en la que más confiasen, reuniéndose cada vez que era posible, aprendiendo la filosofía del otro, intentando comprenderla, viendo esto como un apoyo mutuo a la búsqueda de la perfección. Los dos se amaban como solo los hermanos pueden hacerlo. Por eso, cuando Fulgrim comenzó a caer en la decadencia, fue Ferrus quien intentó salvarlo. Y cuando el Fénix cayó en el caos, fue el trabajo de la gorgona darle muerte. En la batalla de Isban 5, Ferrus y Fulgrim se enfrentaron una última vez. Ferrus, cegado por su ira, por la tristeza de ver a su hermano caído, intentó matarlo, pero un momento de duda fue suficiente, solo un momento, para que el Fénix cortase su cabeza, matando al primarca y arrasando con su legión. Fue el primer primarca en morir. Al darse cuenta de lo que había hecho, traicionado por quien quería como un hermano. Bueno, como un hermano. Fulgrim se lanzó a los brazos del caos buscando el olvido, naciendo así el demonio de la depravación. Si quieres conocer más de esa historia, te recomiendo leer la novela de Fulgrim. Está en español y es muy buena. Aunque una de las cosas más tristes de Ferrus Manus no es solo que fue asesinado por su mejor amigo y su hermano más amado, sino que se fue sin dar un último mensaje a sus hijos. Si pelear es todo lo que hay, si nunca nos detenemos a reflexionar sobre lo que nos está haciendo esta devoción a la fuerza, entonces nuestra compulsión solo crecerá. Ya veo la locura a la que conduce ese camino, así que quitaré la plata de mis manos. Al hacerlo, me debilitaré a mí mismo y a mis hijos. Pero es algo que debe hacerse. Estas manos son fuertes y han creado grandes cosas, pero no son las mías. Él deseaba retirar el hierro de sus manos al ver que sus hijos estaban perdiendo su humanidad, despreciando la carne y lanzándose a una búsqueda de la tecnología para ser más fuertes. Nunca pudo decírselos y ahora la Legión de las Manos de Hierro a duras penas pueden ser reconocidos como humanos. Ferrus Manus tuvo un final trágico y merecía venganza. Así que de venganza
hablaremos. Preparen su pintura azul, que nos vamos a ultramar con... Yo no escogí ser burócrata, Robot pero así me hizo el de Gilman. arriba. El planeta Macrash era uno de esos pocos mundos que no había caído por Que no completo digan el durante la hermano vieja de noche. Ire, que no digan el hermano de Ire. Yo no tengo el humor de este señor. Déjenme en paz. Conservando un alto nivel tecnológico y un gobierno fuerte. Este era liderado por el sistema de 2 cónsules. Uno de ellos, llamado Connor, tuvo un sueño. En él... Estoy serio. Están diciendo que es mi hermano porque tiene un humor rotísimo y a nadie le hace gracia. Y están diciendo que es mi Un hermano. gigante guerrero de oro luchaba valientemente mientras le pedía que por favor cuidase de su hijo. Connor vio a un pequeño de dorados cabellos sentado en un claro. Al despertar, viajó rápidamente a este lugar donde encontró al pequeño primarca iluminado por un halo de luz. Lo llamó Robute, que significa el más grande. El niño crecería fuerte, devorando libro tras libro, leyendo bibliotecas enteras en cuestión de semanas. Los mejores maestros de todo Macrash viajaron para entrenarlo, admirando su inmenso intelecto. Para este punto debes pensar que esto es muy estándar para un primarca, realmente no creo que te impresione, pero había algo en lo que Guilliman destacaba sobre todos sus otros hermanos: su habilidad de administración. No solo los ejércitos, las ciudades que su padre le confiaba explotaban en opulencia debido a su perfecta administración. Sus ejércitos eran fuertes y capaces de responder a casi cualquier amenaza. Su brillantez militar era tal que logró acabar con uno de los enemigos más antiguos de su ciudad con pocas pérdidas, salvando a la población y al final negociando calmadamente la rendición de estos, demostrando ser fuerte, ingenioso y razonable, un verdadero rey. Pero al regresar encontró sus tierras destruidas. El gran Ire, ¿tú organizas Dime. tu calendario y eventos con Excel? Sí. Con Excel y con el calendario de Google. Con Excel, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Excel? ¿Por qué ponen XD? ¿Por qué ponen XD? ¿Qué pasa? Pues felicidades, si eres la hermana del Guillermo XD. Pero que yo no soy la hermana de Guillermo, que no, que no. ¿Qué tiene que ver el Excel? Es el hombre Excel, ¿por qué? cónsul Galan se había rebelado, traicionando a Connor, el cual fue mortalmente herido. Aún así, el gran señor soportó en el trono durante días enteros con la herida abierta, liderando una valiente resistencia, salvando a la gente hasta la llegada de su hijo. Guilliman sostuvo a su padre en brazos cuando éste moría, recibiendo su última voluntad. Jurando venganza, asesinó a Galan, arrasó sus tierras y la repartió entre los perjudicados por la revuelta. Luego se puso a la cabeza de Macrash, reestructurando todo el sistema y llevándolo a una era de esplendor como nunca antes se había visto. Pero Guilliman no se quedaría solo con esto, lideraría una campaña de conquista por todo el sector. Por supuesto, no estamos hablando de un simple señor de la guerra. Cuando él conquistaba un mundo, lo dejaba mucho mejor que cuando llegó. Una política perfecta, capaz de defenderse y ser autosuficiente pase lo que pase. Fue así como nació el llamado Sector Ultramar. 500 mundos bajo su manto, 500 planetas perfectos, su propio imperio. Guilliman era un hombre que rara vez expresaba sus emociones. Su rostro era inamovible. Algunos incluso creían que era incapaz de sentir. Pero existía una persona con la cual Guilliman confesaba sus dudas y preocupaciones. Una persona que lo conocía y amaba incluso más que el emperador. Connor no fue el único en criarlo. Tarasha Euten cuidó del pequeño primarca desde su más tierna infancia y ambos terminaron desarrollando un lazo. Este lo veía como su madre y ella como su hijo. Tarasha había sido la senescal de Connor y ahora sería la de Guilliman.
Era una mujer fuerte, inteligente, valiente y muy honesta, mientras otros primarcas fueron vistos como dioses y se negaban a recibir cualquier tipo de consejos de los humanos comunes. Mientras que a Guilliman lo veían como un ser perfecto, era Tarasha quien se aseguraba de recordarle que seguía siendo humano, seguía siendo capaz de equivocarse, que su palabra no es absoluta, él no es un dios. Wow. Era la única que llamaba al primarca niño hasta el final de sus días, lo cual mantuvo los pies de Guilliman bien puestos sobre la tierra. Cuando el emperador lo encontró, estaba boquiabierto. No solo Guilliman había sido capaz de formar su propio imperio, la administración de estos mundos era tan perfecta que no había nada que cambiar. Todos tenían una milicia fuerte, un sistema autosustentable y una lealtad increíble al primarca. El sector de ultramar seguiría siendo controlado por Guilliman, quien aceptó unirse al imperio sin problemas. Así fue como el emperador le entregó el mando de su legión, los ultramarines. Se dice que Guilliman los entrenó no solamente en el arte de la guerra según Macrash, también con la intención de que al finalizar la Gran Cruzada, cuando la humanidad alcance la paz, cada uno de ellos se convirtiese en el regente de un mundo, un administrador perfecto, siendo conocidos de esta forma como la Legión de los Reyes Guerreros de Ultramar. Las conquistas de Guilliman fueron largas y siempre dejaba tras de sí un mundo mejor de lo que había encontrado, por lo que todo apuntaba a que Guilliman se llevaría bastante bien con su padre, pero la verdad, el primarca llegó a desarrollar cierto rencor contra el emperador. ¿Por qué? Más que nada, por el incidente de la quema de Monarquía. Cuando su hermano Lorgar Aurelian fue castigado, siendo humillado junto a su legión, arrodillándose en las cenizas de Monarquía, su ciudad perfecta, Guilliman estuvo al lado del emperador, siendo usado como ejemplo de lo que una legión debía ser. Lorgar pensó que Guilliman asistió únicamente para burlarse de él, pero el primarca tan solo pensaba en el despreciable acto que su padre estaba cometiendo. Lo estaba usando como una herramienta, no como un hijo, para castigar de sobremanera a su hermano. Por desgracia, ¡Qué el mierda! daño fue hecho y ahora Lorgar juró matar a Guilliman. Durante la herejía de Horus, Guilliman tuvo que enfrentarse incontables veces a los portadores de la palabra, quienes estuvieron a punto de reclamar su vida. Hay que ser honestos, fue testigo de la caída de sus hermanos, la caída del imperio, luchó para salvar el sueño de su padre, pero no consiguió más que fracasos. Al final, se vio cara a cara con su hermano Fulgrim. Verás, Guilliman es un hombre serio, muy controlado, pero tiene un límite. Si alguien lo empuja fuera de este límite, lanza el sentido común por la ventana y se convierte en una verdadera bestia de guerra, siendo capaz de luchar contra dos primarcas al mismo tiempo en este estado. Por desgracia, Fulgrim ya no era un simple primarca. Sin que el señor de Ultramar lo supiese, su hermano había ascendido a la demonicidad. Todo había sido una trampa para empujarlo a un duelo que no podía ganar. Cortó su cuello con una espada envenenada. Los hijos de Guilliman dieron su vida para llevarlo a Ultramar, donde fue puesto en una cápsula de estasis para evitar su muerte, durmiendo por 10.000 años hasta su despertar durante la última Cruzada Negra. El gran esfuerzo de los traidores por romper las defensas del imperio, algo que consiguieron sumiendo la galaxia en la muerte. Guilliman sería resucitado por el archimagos del Mechanicus Belisarius Cole y la hechicera Eldar Ibraine. A pesar de los horrores que ahora encaraba, a pesar de la cáscara vacía y putrefacta que era el imperio, a pesar de la apatía de un padre que confesó que nunca lo vio como un hijo, solo una herramienta, un producto creado para cumplir su gran plan, Que no es mi hermano. Guilliman no perdió la esperanza, comenzando la Cruzada Indomitus y liderando a la humanidad en una resistencia final. Y como dijo el propio primarca, lo que no me mata, no lo intenta lo suficientemente fuerte. Que nadie diga que no conoce el humor, por lo que Guilliman no es un mal sujeto. Tenía la cabeza bien puesta sobre los hombros y en la actualidad no es solamente uno de los personajes más importantes dentro de la historia, sino que está pasando por un arco bastante interesante, teniendo que aceptar que quizás su padre sí es un dios. Pero ya hablaremos de eso en otro momento.
Por ahora, quiero que sepas que ni siquiera el señor de ultramar podía igualar en humildad. Yo pensaba que iba a decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Y humanidad al querido. El mundo de Nocturne es uno especial. Su luna, Prometeo, es anormalmente grande y se mueve de forma aleatoria, causando una horrible tensión tectónica en el planeta. Esto ha convertido a este mundo en uno consumido por las erupciones volcánicas. La Tierra es inestable y la ceniza bloquea gran parte del Sol. La humanidad ha logrado sobrevivir aquí formando tribus. No ayuda que también posee altos niveles de radiación. Por lo tanto, las personas se adaptaron con el tiempo. Su piel se tornó negra como el ébano. Este mundo poseía pocos, pero muy ricos recursos. Esto normalmente hubiera degenerado en una guerra como en el planeta Medusa o en un sistema de trabajo extremo como en Ingrid. Pero la gente de Nocturne encontró una tercera alternativa: trabajar juntos como una sola gran familia. Estas personas sabían que si todos querían sobrevivir, necesitaban trabajar en armonía, por lo que desarrollaron unos lazos de hermandad muy fuerte, apreciando de gran manera la familia, el ayudar al prójimo y preocuparse los unos por los otros. Lo que yo hago hoy por ti, lo harás tú mañana por mí, y así a nivel planetario. Fue gracias a esta forma de encarar la adversidad que la humanidad logró salir adelante. El pequeño primarca sería encontrado por un herrero llamado Embel, quien decidió adoptarlo como su hijo, enseñándole el arte de la forja, nombrándolo Vulcan, en honor al primero de los reyes de Nocturne. Este creció aprendiendo los valores de la familia, la amistad, la humildad y la confianza. Pero pronto descubriría el lado oscuro de su mundo. Verás, este planeta era una zona de cacería común para los Drukhari, Dark Eldar, la raza más degenerada y retorcida de la galaxia, muy posiblemente quizás de la ficción. Llegaban buscando esclavos que llevar a su ciudad oscura de Comorragh, donde los sometían a los más increíbles, inconcebibles tormentos por los siglos de los siglos. Los Drukhari eran demasiado fuertes para enfrentarlo, por lo que todos habían optado simplemente por esconderse. Habían sufrido este horrible destino por generaciones, pero ahora era distinto. En lugar de un pueblo vacío y víctimas temerosas, los Drukhari se encontraron con el primarca, de pie en mitad de su pueblo, con un martillo en cada mano, ordenándoles que se marchasen. Estos pensaron que sería una victoria fácil. Era un idiota haciéndose el valiente. El primarca se movía con la agilidad del ascua guiada por el viento, golpeando con la furia de un volcán. Ni siquiera la inconcebible agilidad de un Eldar fue capaz de seguir el ritmo del poderoso Vulcan, el cual logró acabar con 100 guerreros fuertemente armados y equipados en cuestión de minutos. Los Drukhari sintieron por primera vez en sus vidas el terror, escapando y nunca más volvieron. El pueblo liberado convirtió a su héroe en rey, celebrando con juegos y proezas de fuerza la gloria de Vulcan. En mitad de esta fiesta apareció un extraño misterioso de tez pálida, quien afirmó superaría a Vulcan en cualquier competencia. A pesar de que todos lo tomaron como un chiste, el primarca aceptó el desafío. El desconocido agregó que el ganador debía servir al otro. Así se lanzaron a las pruebas. Saltémonos algunas. La última ronda consistía en fabricar Saltarse la historia. un arma y cazar a una salamandra. Para hacerlo más simple, piensa en un dragón. Al ser un maestro herrero, Vulcan creó un arma de leyenda y se lanzó a buscar a una de estas criaturas, encontrando uno rápidamente. Logró acabar con ella y empezó a arrastrarla de regreso al pueblo, pero un terremoto abrió la tierra bajo sus pies, lanzándolo a un río de lava. Quedó colgando con una mano mientras la otra sostenía la titánica criatura. Este sería su fin. Pero entonces observó al desconocido, cargando una salamandra mucho más grande que la suya. Al observar que estaba en peligro, lanzó esta criatura a la lava, corriendo para socorrerlo, levantándolo con las dos manos y ayudándolo a caminar. Al regresar, Vulcan aún tenía su salamandra, por lo que fue coronado como vencedor. Pero este pidió silencio
y sorprendió a todos arrodillándose ante el desconocido, afirmando que cualquiera que valore la vida humana sobre el honor y la gloria merece sus servicios. Así pues, el emperador de la humanidad se rebeló ante su hijo, listo para guiarlo a su destino. Vulcan era distinto a los otros primarcas. Él no buscaba la guerra ni se veía como un general, solo quería proteger a los que amaba, y el emperador respetaba esto. Cada primarca debía pasar un tiempo con su padre, y Vulcan fue el que más tiempo pasó junto al emperador, incluso quizás más tiempo que Horus. Durante la herejía, Vulcan fue de los primarcas que más tuvo que sufrir. Él fue uno de los que asistió a la masacre en Isban 5, sufrió de primera mano la traición de sus hermanos y tuvo que ver cómo estos masacraban a sus hijos. Se dice que era el más fuerte físicamente de todos los primarcas. Aún con su legión diezmada y sus hermanos caídos, Vulcan luchó con una ferocidad tal que sobrevivió a un bombardeo orbital masivo y se mantuvo de pie rodeado de hordas de marines traidores, luchando hasta el último aliento. Por desgracia, su destino sería mucho peor que la muerte, pues sería tomado prisionero por un enloquecido Konrad Curze. Este odiaba con toda su alma a Vulcan y haría de su misión en esta vida romperlo tanto física como espiritualmente. 1000 pruebas le fueron impuestas donde Vulcan intentó salvar la vida de inocentes y 1000 veces falló, viendo a estos morir de las peores formas posibles sin que pueda hacer nada. Pero aún así, su voluntad no se rompía. Se mantuvo firme, escapando de las garras de su hermano, cayendo desde órbitas del planeta Macrash, sufriendo el máximo dolor de ser quemado en vida, cayendo en la locura y pronto conociendo la muerte. Pero ni siquiera esta puede detener al Señor de los Dragones. Resucitando por el sacrificio de sus hijos, la historia de Vulcan es larga y compleja. Es el héroe que aparece cuando el Imperio más lo necesita y su ubicación en la actualidad se desconoce. Ha dicho que ha revivido. Siendo para cumplir una misión secreta. Es inmortal. Se dice que dejó unos artefactos especiales por toda la galaxia, y si sus hijos los encuentran todos, el primarca regresará para guiarlos nuevamente. A pesar de amar más a Horus y ser sanguíneos, el más querido del imperio, se dice que a ojos del emperador, Vulcan era su más perfecta creación, un ser de fuerza divina con la voluntad del fuego, pero con un corazón muy humano que siente un genuino amor por nuestra especie. Aquí alguna de sus palabras. Está en nuestra naturaleza crear cosas que nos sobrevivirán. Entonces nos esforzamos, creamos, construimos, fabricamos, luchamos y no cedemos, porque dentro de cada frágil cuerpo humano nace la voluntad de asir las estrellas y abrir un sendero hasta la misma eternidad. Vulcan es un personaje que sí o sí debe tener su propio video aparte, pero no nos adelantemos, aún nos falta un hijo más. Aún debemos hablar del Señor de los Cuervos, el gran... ¿Cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo: ¡Vete al diablo! Kiabar era un mundo forja tecnológicamente avanzado donde una élite se había hecho con el control absoluto. Todos aquellos que violasen sus leyes, se opusieran a sus políticas o incluso se atrevieran a hablar contra el régimen, eran convertidos en esclavos, enviados a la luna de Lycaeus, donde trabajarían hasta la muerte extrayendo minerales preciosos. Durante generaciones, millones sufrieron de esta forma, destinados a los peores trabajos imaginables. Fue un grupo de estos esclavos que descubrió al pequeño primarca, al cual hubieran ejecutado, por lo que decidieron criarlo en secreto, pasando como otro de los tantos reclusos del lugar. Al estar lleno de hombres y mujeres ansiosos por la libertad, estos le hablaron al pequeño sobre el valor de poseerla. Pronto se dieron cuenta del rápido crecimiento del primarca. Su fuerza, su intelecto, era algo que sobrepasaba lo humano, por lo que comenzaron a verlo como un salvador, el enviado de los cielos destinado a acabar con este tormento, rompiendo las cadenas. Por lo que el chico creció sintiendo la responsabilidad de salvar a quienes amaba, y como cada día morían más y más inocentes porque él aún no estaba listo. Pronto descubrió su poder único. Era capaz de manipular su presencia, eliminándola por completo de la mente de los demás. A efectos prácticos, esto lo hacía invisible,
pero tenía limitaciones. Las máquinas y ciertos equipos eran capaces de verlo. Aún así, con esta gran arma y su genio militar, el Primarca lideró una revuelta en la prisión. Con estrategias de guerrilla, su mente brillante logró hacer que incluso escuadrones desarmados lograran dar golpes vitales. Muchos dieron su vida, pero el escuálido Primarca, liderando una legión de presos delgados y frágiles, lograron su misión principal. Verás, Licaes, al ser un lugar tan seguro, también era una armería que contaba con armamento atómico. Corvus tenía la oportunidad de bombardear Kiabar, destruyendo la capital y de esta manera acabando con los tiranos. Pero este proceso dañaría el área más poblada, matando a millones de inocentes. Si no lo hacía, los refuerzos serían enviados y se perdería todo. Los sacrificios serían en vano. En su momento de mayor duda, una nave solitaria se acercó a su ubicación. De ella emergió el emperador de la humanidad, tan poderoso que el Primarca tuvo que luchar para no arrodillarse ante él. Corvus tuvo una charla con su padre, el cual procedió a contarle todo sobre su origen, que tenía hermanos e incluso algo sobre sus poderes, el dominio de la disformidad, algo que no solía hacer muy seguido. Los dos hablaron por horas, despertando la emoción de saber que existían seres como él, que no tenía que ser siempre el Salvador, que podía ser solo un hermano más en una vasta familia. Pero el emperador no llegó allí ni con armas o su legión, llegó solo para recordarle que la diferencia entre un gran líder y un idealista es que el líder busque el bienestar de su gente, cueste lo que cueste. Con estas palabras, el señor de la humanidad se marchó, dejando solo a su hijo. Esta fue la primera vez que el Primarca tembló ante los actos que estaba por cometer, los horrores que liberaría. Pero al final, apretó el botón. Kiabar sufrió un bombardeo que arrasó con millones de personas, pero al mismo tiempo desestabilizó el poder político de las élites, quienes no tuvieron más remedio que rendirse, liberando al fin al resto del mundo. Corvus había ganado. Con las manos llenas de sangre, él ordenó que de ahora en adelante la luna de Licaeus sea renombrada como Deliverance. Este acto tornó al Primarca en un hombre melancólico y de semblante oscurecido, pero sabía perfectamente que había hecho lo correcto. Se entregó al emperador, uniéndose a su legión. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran apretado el botón o no? ¿Hubieran salvado el mundo o no? ¿Hubieran apretado el botón sabiendo que millones de personas van a morir? Uf. Es duro, es duro, es muy duro. Como para no acabar mal. Depende si tú mueres o no. No, él no muere, o sea... Físicamente no, pero mentalmente yo creo que ya no es la misma persona. La Guardia del Cuervo. Corvus se convirtió en un maestro de la infiltración y el sabotaje, siendo imperceptible, acabando con el enemigo sin que estos supieran que estaban allí. Durante la herejía de Horus, él estuvo en Isban 5, en la masacre del desembarco. Allí tuvo la oportunidad de matar a Lorgar Aurelian al enterarse de que todo esto había sido su culpa, siendo detenido al último minuto por Conrad Kurz. Corvus vio a su hermano Ferrus ser decapitado, a Vulcan desaparecer en una ráfaga de fuego atómico y a sus hijos ser traicionados por sus amados hermanos, su familia. Como un sacrificio supremo, su legión logró sacarlo de allí, pero esta masacre lo dejaría marcado de por vida. El único Primarca en regresar fue Corvus. Su legión había sido reducida a cenizas. Suplicó al emperador que le contase los secretos de la creación de los marines espaciales para así poder producir más guerreros lo antes posible y reclamar la vida de Lorgar. El emperador accedió, pero Alfarius logró infiltrarse en los laboratorios de Corvus, corrompiendo la semilla genética, engendrando no ángeles, sino monstruos disformes de aberrante apariencia. Corvus, en su descuido, había condenado a sus hijos. Aún así, estos le fueron leal hasta la muerte, dando su vida para ayudarlo.
Una vez acabada la herejía, el Señor de las Sombras se encerró en su torre en penitencia por sus pecados. Luego de un año entero sin ver absolutamente nadie, salió de allí con los ojos llenos de rabia. Lo último que le dijo a sus hijos fue: nunca más. Y se marchó al ojo del terror con un objetivo: cazar a los traidores. Lo último que supimos de Corvus Corax fue cuando llegó al planeta gobernado por Lorgar, ya en este momento un príncipe demonio, como un tornado de cuervos y oscuridad que devoraban a los traidores. El primarca demonio salió a recibir a su hermano, sorprendido de verlo convertido en una monstruosidad disforme, a Corvus, pero no era un demonio. Este se había convertido en algo superior, algo incluso más terrible. El Señor de las Sombras le dijo: soy lo que siempre he sido, soy la venganza encarnada, soy justicia entregada. Este lugar, más allá del velo, ha revelado lo que todos somos. Debajo de la apariencia de humanidad que nuestro Padre creó para nosotros, somos la disformidad. Juré destruir toda la corrupción del caos de la galaxia. Serás el primer hermano caído en morir bajo mis espadas. Procediendo a darle una paliza tan salvaje a Lorgar que éste tuvo que escapar. El gran cuervo está vivo y su venganza no puede ser negada, pues él se ha convertido en la justicia. Y estos son los primarcas. Yo soy venganza. Pedazo de historia esta. La más épica, para mí, personalmente. ¿Dónde está este señor? Este de aquí, este señor, 10 de 10. Increíble historia. Me encantó. De 10.